Ezequiel 37, 1 al 3 nos dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Apocalipsis 3:1 también nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Buenas tardes, hermanos. Qué gran bendición y privilegio que tenemos como hijos de Dios de poder escudriñar su palabra. Y gracias a Dios, porque por la obra de su bendito Espíritu en nosotros es que podemos amarla, podemos meditar en ella, podemos guardarla en nuestro corazón, podemos también deleitarnos en ella y podemos ponerla en práctica. Y en esta tarde, hermanos, quiero invitarlos a que meditemos en estos 2 versículos, los cuales nos hablan de una condición que cada vez es más frecuente ver en el hombre, que cada vez podemos ver que es una tendencia que es cada vez más marcada en nuestra sociedad, y es el hecho de vivir como muertos. Desafortunadamente muchos aún vivimos como muertos, como si nunca hubiéramos sido rescatados por el Señor, como si no conociéramos a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos sin una conciencia plena de lo que estamos haciendo y mucho menos con una conciencia plena del daño que estamos causando a los que nos rodean. Seguimos dañando como antes a los que más amamos. Muchos seguimos viviendo para complacer únicamente los deseos de nuestra carne. Muchos seguimos viviendo en la práctica del pecado como si nunca hubiéramos conocido al Señor. Seguimos viviendo sin un rumbo correcto en nuestra vida, dando tumbos de un lado para otro sin buscar los planes y propósitos de Dios, sin gozo, sin alegría, afanados y turbados por las cosas materiales. Hermanos, dice Apocalipsis 3:1 que tenemos nombre de que vive, pero estamos muertos. Nos llamamos hijos de Dios, pero nada hacemos ni obedecemos como hijos que somos. En la palabra de Dios podemos ver algunos versículos que nos muestran la manera en la que vive alguien que está muerto en vida. Y esto nada tiene que ver con lo que el mundo a través de las películas quiere representar de un muerto que vive. Su palabra nos muestra de manera clara, hermanos, lo que sucede en alguien que es hijo de Dios, en alguien que en algún momento de su vida puso su fe y confianza en el Señor, pero que vive como muerto. Lo primero que podemos ver es que alguien que es hijo de Dios, pero que vive como si estuviera muerto, lo tenemos ahí en el libro de los Salmos, hermanos. El Salmo 115, versículo 17 nos dice lo siguiente: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. La palabra de Dios nos dice que un muerto no alabará a Dios, y en verdad que esto sucede cuando vivimos en la práctica del pecado. No hay el más mínimo deseo de alabar a Dios, ni siquiera hay el deseo de buscar, mucho menos de alabarle, hermanos. Dice el Salmo 150 que lo que respire alabe a Jehová, pero si no hay vida, ¿cómo poder alabar? Por otro lado, también ahí mismo en el libro de los Salmos podemos ver otra condición en la que vive todo aquel que está como muerto. Dice el Salmo 143:3: ¿Por qué ha perseguido el enemigo mi alma?
Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Dice su palabra que nuestro enemigo, el pecado, nos ha hecho habitar en tinieblas. Esto es vivir queriendo ignorar todo el daño que venimos causando a nuestro alrededor. Es vivir en una confusión constante, en el error de lo que estamos haciendo. Es vivir con una falta de luz que nos guíe por el camino correcto. Asimismo, hermanos, podemos ver ahí también en Proverbios 2, versículo 17, la parte B y 18, que nos habla de otra condición más en la que caemos cuando vivimos como muertos. Dicen estos versículos: y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus verdades hacia los muertos, hacia los muertos. Hermanos, cuando vamos por la vida caminando como muertos, nos olvidamos que en algún momento de nuestra vida hicimos un pacto con Dios, de tomarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Nos olvidamos que en ese momento en el que tomamos esa decisión, le amábamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, nos olvidamos de ese primer amor que sentimos por Dios. Nos olvidamos que en ese momento le pedimos que entrara a nuestro corazón para transformar nuestra vida. Todo eso tan hermoso y maravilloso que sentimos en ese momento y que nos comprometimos con Dios, lo olvidamos por vivir como muertos, en la complacencia de nuestros pecados, dando rienda suelta a nuestros deseos carnales, buscando solamente lo que el mundo ofrece. Nos olvidamos de todas esas maravillosas promesas que el Señor ha dejado para nuestra vida cuando somos hijos. Hermanos, nos olvidamos de ese primer amor. La palabra de Dios nos muestra otra condición o consecuencia de la que sucede en nuestra vida cuando, como dice su palabra, tenemos nombre de que vivimos, pero estamos muertos. Veamos lo que nos dice también ahí en Proverbios 21, versículo 16, que dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Y como podemos ver en este versículo, lo primero que sucedió en aquel que vive como muerto es que se apartó de la sabiduría. Esto es, que apartó de su corazón el temor de Jehová. Dejó de tener ese temor reverente que nos aleja de la práctica del pecado. Apartó de su corazón ese temor reverente que nos hace buscar a Dios y escudriñar su palabra. Apartó de su corazón ese temor a Dios que nos hace obedecerlo, que nos hace alabarle, que nos hace buscar su guía y dirección. Como dice el versículo, apartó su camino de la sabiduría y ahora vive como muerto, en compañía de muertos. Esto es, otras personas que están en la misma condición que él, o alejados o sin Dios en su corazón. También de la misma manera podemos ver ahí en Isaías 59:10 cómo el Señor nos muestra una condición más en la que una persona que está muerto vive. Y dice su palabra: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hermanos, cuando vivimos como muertos, sin duda alguna habrá oscuridad en nuestra vida como consecuencia de nuestro pecado. Sin duda que estaremos como ciegos, no dándonos cuenta de las consecuencias que traemos a nuestra vida, caminando a tientas, tropezando día con nuestros pecados, alejándonos cada día más y más de Dios, dejándonos que de manera muy sutil
el pecado entre nuevamente en nuestra vida y sigamos sin reconocerlo por la oscuridad que hay en nosotros. Por último, hermanos, vemos una condición más que nos lleva a vivir como muertos en vida, y en Mateo, capítulo 23, versículo 27, que nos dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Muchas veces nos llega a pasar como a los fariseos, que vivimos aparentando, vivimos intentando aparentar que verdaderamente obedecemos a Dios, o tratamos de aparentar fidelidad a Dios, pero por dentro vivimos como muertos, con una vida llena de hipocresía e inmundicia, aparentando que vivimos bajo la norma de conducta que Dios nos manda, viviendo como muchos otros con una religiosidad, pero sin una verdadera y correcta transformación en nuestra vida, sin un verdadero arrepentimiento y por consecuencia, sin apartarnos de la vida que llevamos y que no agrada a Dios. Hermanos, la invitación en esta tarde es a que meditemos la manera en la que estamos viviendo. La invitación es a que reflexionemos cada uno en nuestro corazón si estamos viviendo como hijos de Dios o estamos viviendo como muertos. Es necesario que meditemos si alguna de las condiciones o consecuencias que vimos se manifiestan en nuestra vida, y de ser así, busquemos con la ayuda y misericordia del Señor cambiar eso, apartarlos de nuestra vida y vivir vidas victoriosas en el Señor. Dice ahí Hechos 13:30, mas Dios le levantó de los muertos. Hermanos, Él ya lo hizo una vez y puede volver a hacerlo sin duda alguna. Solo es necesario ir arrepentidos ante su trono de gracia y Él nos levantará nuevamente. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, hermanos.